870 AM. Esta es Uniminuto Radio Tolima, HJLA, en Ibagué a través de 870 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook como Uniminuto Radio Tolima. La radio universitaria está aquí. Catherine Ibarra. El gran campeón. Nairo Quintana. Toca atrás para James. Mete un rebote. ¡Qué golazo! En Uniminuto Radio empieza Play Sports. Bueno, cordial saludo para cada uno de nuestros oyentes, a todos quienes están a través de los 870 AM de Uniminuto Radio Tolima y también para quienes nos escuchan y nos ven a través del Facebook Live. Recuerden, hoy es 21 de mayo del año 2025 y estamos aquí con una nueva edición de Play Sport, el programa de actualidad e información deportiva tanto local, nacional e internacional. Hoy me encuentro nuevamente con Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, primero que todo la gloria de Dios y muchas gracias por este espacio y hoy tenemos mucha información deportiva. Así que pendientes. Bueno, Daniel, también saludamos a la señorita Viviana, que se encuentra en el Control Master. Y gracias a Dios, como lo dice usted, por esta nueva oportunidad que nos da de estar al aire, haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de deporte, hablar de fútbol. Tenemos bastante fútbol hoy, o al menos en víspera de lo que es la primera definición de un torneo europeo, ¿no? Un torneo internacional europeo. Estaremos hablando de Deportes Tolima, estaremos hablando de la Liga Betplay de Mayor, torneo Betplay, formatos de Copa, el nuevo formato de Copa Betplay. Tenemos algunas estadísticas, el Giro de Italia, que hoy tuvo fiesta latinoamericana. Sí, señores, precisamente hoy se impuso un corredor latinoamericano, estamos hablando del ecuatoriano Richard Carapaz, pero también a destacar la gran actuación por parte de Egan Bernal, de Iner Rubio, de Nairo Quintana, que fueron protagonistas el día de hoy en esta etapa número 11. Ya van 11 de las 21, estamos llegando prácticamente al Ecuador de este Giro de Italia, por lo cual pues a quienes amamos, a quienes nos gusta el ciclismo, pues es una buena noticia. Desde luego el poder contar con la acción en los diferentes carreras. Estamos hablando de la primera gran vuelta del año. Como siempre les tendremos las efemérides, también datos estadísticos, así que no se vayan a mover de esta frecuencia porque ya empezamos con toda la información deportiva. Y precisamente abrimos con la frase del día, no la podemos dejar de lado, y es: elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo que se hace todo de la misma manera que ellos. Es una frase del señor Honoré de Balzac. Nació en 1799 y murió en 1850, un escritor francés. Bueno, Daniel, con las buenas tardes, entramos en contexto respecto a lo que será la jornada número 20. ¿Qué necesita Deportes Tolima para ser cabeza de grupo? ¿Cómo? Bueno, arrancamos con la jornada la jornada 20 precisamente. Entonces empecemos pues con los partidos. En este caso, partido sería la Equidad contra el Pereira. El Pereira como local a las 6:30 p.m. Esto sería el día viernes. Ya para el día sábado tendríamos los partidos de Llaneros, Envigado y Fortaleza Unión Magdalena. Pronto, porque no se juegan de pronto a la misma hora, porque son partidos que ya no, como hablamos ayer, no da ni quita. Entonces, inicialmente estaban programados para que fuesen a la misma hora. Por lo mismo que decíamos, por la cuestión de la ventaja deportiva, ¿no? Pero viendo que hay partidos que no van a inferir, que digámoslo de esta manera, no afectan o no inciden en cuanto a los clasificados, en cuanto a los 8 clasificados, los 8 que disputarán, que serán los cuadrangulares semifinales. Entonces, debido a esta razón, pues
se difieren los partidos, como usted lo reseñaba. Bueno, respecto a la inquietud de qué necesita Deportes Tolima para ser cabeza de serie, muy sencillo, ganar el partido, desde luego. Recordemos que en este momento en la tabla de posiciones Deportes Tolima es segundo con los mismos puntos que el equipo del América de Cali, 36 puntos, y tendrán beneficio del punto invisible, decimos nosotros, otros le llaman la ventaja deportiva, y es que los que clasifiquen primero y segundo, es decir, que liderarán el grupo A y el grupo B, tendrán la ventaja de que nadie podrá empatar con ellos en puntos. No importa la diferencia de goles, no importa nada más, nadie puede tener la misma cantidad de puntos, porque esto, el primer ítem de desempate, en este caso únicamente con quien haya obtenido este privilegio de ser primero o segundo, cualquier tipo de desempate le favorecerá. Entonces esa es la realidad. Ahora, la novedad respecto, hablando, el sorteo de los cuadrangulares será el próximo 2 de junio. Hablando respecto a la novedad, es que le cuento, a diferencia de los torneos anteriores, el primero sembraba al segundo, no, en este caso, el tercero sembraba al cuarto, el quinto al sexto, el séptimo al octavo. Sí. Es decir, entraban, bueno, se sabe que quien quedara primero iba al grupo A, segundo el grupo B, y luego entre el tercero y el cuarto se hacía un sorteo para ver a qué grupo iba cada uno de ellos, y así sucesivamente. En esta ocasión simplemente el primer reclasificado, el primero en la clasificación del torneo regular, va al grupo A, el segundo al grupo B, y el resto, los otros 6, se sortean, digamos que no hay siembra, sino fácilmente podría quedar en el mismo grupo, por ejemplo, el 1, el 3 y el 4, y en el otro grupo el 2, el 5, el 6 y el 7, un ejemplo, pudiese ser, por lo cual pues también me parece que pues se pierde un poquito también la ventaja deportiva. Pienso que se pueden dar grupos desequilibrados en cuanto a, al menos en cuanto al contexto de lo que ha dejado la primera parte de la liga, ¿no? Sí, pues son formatos que vamos viendo. También cambió el de la Copa Colombia. Yo creo que son experimentos, ¿no?, que al fin y al cabo la DIMAYOR y la federación están haciendo con estos cambios, ¿no? Anteriormente eran los playoffs, ahorita volvieron los cuadrangulares en torneos cortos. Entonces son esos cambiecitos. Me gustaría repasar también la última fecha, que ya es lo pulpito, lo grande. Empezaría todos los partidos a la misma hora. Santa Fe, Alianza Valledupar, Medellín, América de Cali, Atlético Bucaramanga contra Deportivo Pasto, Nacional Junior, Millonarios Boyacá Chico, Once Caldas Cali y Tolima Águilas. Aparte del Deportes Tolima, lo interesante para mí es cómo se define el último cupo, ¿no? El último cupo a este grupo de los 8 que se lo estarían disputando el Once Caldas y el Pasto, ¿correcto? Once Caldas, que tiene 30 puntos, ya tiene en firme lo de los 3 puntos obtenidos en la ciudad de Santa Marta, una diferencia de más 3 goles, mientras que el Deportivo Pasto tiene 29 puntos. Es decir, dado por ejemplo el resultado, ¿qué necesita Caldas? Ganar y ya, simplemente. ¿Qué necesita el Caldas en caso de empatar? Pues sencillamente que el Deportivo Pasto también pues no gane, y en caso de perder, pues que el Deportivo Pasto pierda. Esas son las 3 opciones que tiene el Once Caldas. ¿Qué necesita Deportivo Pasto? Primero que todo, ganar y que Caldas no gane. Y dado el caso de... Bueno, es la única opción, porque sí, si Pasto llega a empatar y Caldas perder, tendría que Pasto empatar, tiene, recordemos, más 1, y en el otro caso sería que Caldas perdiera por 3 goles, para que quedara con diferencia de 0. Esa sería la única opción que le serviría al Deportivo Pasto, 3 o más goles de diferencia entre Caldas y el Deportivo Cali. Creo que bien difícil que sí va a ser que se dé un resultado de eso. En el fútbol todo puede pasar, pero creo que siendo realistas es la posibilidad menos hipotética pues de las que se plantean. Entonces esas son las emociones entonces están por definir quiénes ocuparán los primeros lugares para el famoso punto invisible. Tienen posibilidades prácticamente todos los primeros 6 equipos, en el caso de América, Tolima, Nacional, Millonarios, Juniors y Santa Fe, de poder ocupar esos puestos y sacar esos puntos invisibles. Y en el caso, como usted lo decía, la siguiente emoción está entonces por el 8º clasificado. Hace rato no veíamos una liga que nos llegara a esta instancia pues de esta manera, ¿no?
Sí, como lo decíamos, una liga como muy light, muy diezmada, un final de torneo que la verdad yo no me acuerdo porque como lo decíamos anteriormente en los programas anteriores, siempre la última fecha era como de infarto, ¿no? Porque muchas veces me acuerdo, creo que, no me acuerdo qué torneo fue, pero una vez el Once Caldas siempre estuvo en el grupo de los 8 y al último salió. Entonces esto es algo que también es muy emocionante, ¿no? Pero como lo hablamos anteriormente, también es algo que muchas veces se critica mucho, porque pues terminar primero en el todos contra todos no garantiza nada más allá del punto invisible, pero como lo reseñamos también es algo que juega en contra y a favor, porque muchas veces recordando el Águilas Doradas, cuando terminó primero en el todos contra todos, Invicto, no había perdido ningún el partido. equipo de Lucas González jugaba, mejor dicho, le decían el Pep Guardiola colombiano, y en la primera fecha el Tolima lo goleó. Entonces, esto es algo que Creo que ese fue un torneo tan atípico. Fue el mismo torneo donde Deportes Tolima ganó también los primeros 4 partidos en cuadrangulares semifinales y que terminó eliminado, o fue el siguiente. con Junior, no, fue ese mismo, sí, fue con Junior. Y precisamente ese Águilas Sí. Doradas le ganó acá con gol de Morelos. Sí, señor, en la quinta fecha, ya recordé. Morelos, 1-0, Santa Fe, minuto sí. 88. Sí, señor. Minuto 88, precisamente, sí, señor. O sea, fueron 2 datos atípicos, ¿no? En el caso de Águilas Doradas, que llegó invicto a cuadrangulares y perdió también los primeros 4 partidos. En ese caso, el Águilas Doradas perdió los primeros 4 Sí, partidos. terminó el Junior primero con 13 puntos y Tolima con 12 puntos. Y Deportes Tolima ganó los primeros 4 partidos, algo también que nunca había pasado en el fútbol profesional colombiano, que un equipo ganando, es que ni siquiera 4, todos los equipos que han ganado los primeros 3 partidos en fase semifinales, fase cuadrangulares, habían pasado a la gran final. En ese caso Tolima tenía 4 partidos ganados, 12 puntos, era casi que imposible. Y recuerdo que el solo empate le bastaba para jugar aquí jugando contra el equipo de Águilas Doradas. Y sí, sobre el minuto 88 se dio ese día el resultado que terminó eliminando al Deportes Tolima. Sí, ese partido fue contra el Atlético Junior, eso fue un 6 de diciembre del 2023. Terminó 4-2 con No, goles pero de Fuentes. el partido precisamente el quinto, que fue contra Águilas Doradas. Contra Águilas Doradas, sí señor, ese terminó 1-0 a favor de 1-0. Águilas Doradas aquí. Creo que va sobre el minuto 88 y si no estoy Con gol de mal. Wilson, minuto 88, sí señor, Sí, con gol señor. de Wilson. Sí, ahí Morelos. ahí la tenía fresquita. Eso fue en el 2023. 23. En diciembre, sí señor. Diciembre de 2023, sí señor. Recordamos que esa Tolima venía de hacer un gran campañón, ¿no? En 2021, 2022. 2022, tres el segundo semestre de 2022 no clasificó, 2023 primero tampoco. El Tolima como que tuvo esos 2 semestres. Ese bache después de haber jugado Bache. 3 finales de manera consecutiva. Sí, claro, fue un duro golpe y después de ser goleado por Flamengo, ¿no? También eso es un golpe muy anímico, muy Fuerte, berraco, muy sí, fuerte. señor. Bueno, a propósito del Deportes Tolima y de la hinchada tolimense, se celebrará este próximo fin de semana, pues exactamente la alcaldía celebrará el viernes 23 de mayo el Día del Hincha Tolimense, pero también el Deportes Tolima tendrá celebración precisamente en el partido del día domingo, donde se espera una gran campaña por parte de los hinchas, es decir, una gran asistencia al estadio Manuel Murillo Toro, el Coloso de la 37, como se le llama. En cuanto a la noticia de la alcaldía de Ibagué, avanzan los preparativos para la celebración del Día del Hincha del Deportes Tolima, que liderará el Instituto Municipal de Deporte y Recreación este viernes 23 de mayo en los exteriores de la tribuna occidental del estadio Manuel Murillo Toro. El Acuerdo Municipal 015 de 2023 establece que se deben desarrollar actividades deportivas, recreativas, sociales y lúdicas para fomentar y divulgar el fútbol, que incluye la participación de los hinchas del equipo tolimense. Desde la alcaldía y el INDRI se implementarán homenajes a aquellos aficionados que han estado siempre apoyando y alentando al conjunto Vino Tinto y Oro y que son fieles ejemplos de fútbol. Se vive con pasión y tranquilidad en los escenarios. Estaremos todos viviéndole un día especial. Queremos que los hinchas lleguen con la camiseta del Deportes Tolima y puedan disfrutar en familia de todo lo que hemos preparado, dijo Felipe Larrota, gerente del INDRI. Cabe destacar que también se hará entrega de la plazoleta de las banderas de la tribuna occidental, que actualmente recibe una serie de adecuaciones para mejorar su aspecto
y que sea un sitio donde el hincha del Deportes Tolima se sienta identificado y disfrute. Bueno, esa es la nota de lo que será el Día del Orgullo del hincha tolimense, ¿no? Bueno, que perdón que lo interrumpa, pero acaba de hacer gol el Tottenham. Gol de Brendan Johnson en Gales, 23 años, 23 de mayo del 2001. Pasado mañana estaría de cumpleaños. Gol de Tottenham. Qué manera de celebrar el cumpleaños, ¿no? Estaría ganando al minuto 42 del primer tiempo. Minuto 42 actualmente, sí señor. Entonces estaría consiguiendo su segundo título de Europa League, ya que logró uno anteriormente. Vea pues, bueno, esa es la nota entonces. Información de primera mano. Información de primera mano, sí señor. Calientico, como dicen por ahí, recién sacado, como el pan recién sacado del horno. Está la información respecto al el desarrollo que pues precisamente estamos viendo aquí a través de los 870 AM. Este partido que hace parte de la primera de las grandes finales. Recordemos, hoy se celebra la de la UEFA Europa League, próximamente la de la Conference League, y también dentro de 8 días, prácticamente el día 31 de mayo, el sábado, de este sábado en 8 días se disputará la gran final de la UEFA Champions League, donde se conocerá el nuevo monarca, en este caso entre el equipo del Paris Saint-Germain y el Inter de Milán de Italia. Bueno, Daniel, continuamos. Más adelante estaremos entrando un poco más en detalle de esta información internacional respecto a este partido. Entonces, la invitación es para que los hinchas tolimenses celebremos el día del hincha tolimense, este 23 de mayo, pero también lo podemos hacer el 25 en el estadio Manuel Murillo Toro. Ojalá ojalá que, ¿por qué no pensar en llenar este estadio, que se ha convertido en un, digámoslo que en este torneo se ha convertido en un estandarte del equipo, porque no ha perdido como local. Creo que está haciendo una campaña, una fortaleza, sí señor. Una fortaleza, y era algo que sí, era una falencia que tenía el equipo, ¿no? Porque era un muy buen visitante, pero siempre terminaba regalando, dice uno vulgarmente o popularmente, los puntos acá. En este caso, pues obviamente nadie va a regalar puntos, pero sí estaba cediendo demasiados puntos como local, y esa era una de las grandes deficiencias. En este torneo, la verdad, lo que hemos visto es que el equipo ha realizado una muy buena campaña, y aparte de ello, de local no ha perdido y ha sacado resultados importantes contra equipos importantes del fútbol profesional colombiano. Sí, eso es algo que a Tolima, esa materia como que la tiene debiendo, ¿no? Como esa era una asignatura por superar. Sí, una asignatura pendiente, sí señor. Bueno, hablando precisamente del Deportes Tolima, ha salido la prelista de convocatoria para la selección uruguaya. Cuénteme, ¿qué relación tiene eso con el Deportes Tolima? Pues tiene la relación teniendo en cuenta que el arquero Christopher Fiermarín actualmente ha prestado con el Deportes Tolima, está en la lista del Loco Bielsa, ¿no? Como coloquialmente se le dice a este gran Marcelo Bielsa, sí señor. Bueno, sí, esa es la noticia, como lo dice Daniel. Entonces, Christopher Fiermarín estaría dentro de al menos está en esa lista de jugadores bloqueados de los que podría ser parte de la selección uruguaya. En este caso, pues recordemos, Deportes Tolima siempre se ha caracterizado por tener excelentes arqueros. Recordemos recientemente los arqueros, a nivel Colombia ha tenido arqueros de selección Colombia, como lo fue Álvaro Montero, el último. Agustín Julio. Pero también tuvo a Agustín Julio, también el mismo Brecas Castillo, mientras estuvo en Deportes Tolima también tuvo participación en selección Colombia. En cuanto a los paraguayos, recientemente Anthony Silva. Tanto Anthony Silva como Joel Silva también. Recordemos estos dos excelentes arqueros. Y si hablamos de tiempo retro, hablamos de Luis Barbat también, uno de los grandes arqueros que han pasado por las filas del Deportes Tolima. Sí, no, Tolima siempre ha tenido muy buenos arqueros, ¿no? Yo me acuerdo de muy buenos arqueros. También me acuerdo del uruguayo Julián Burián, que jugó recientemente en el Colón, sí. Aunque aquí no tuvo un muy buen paso, pero sí hizo parte del Deportes Tolima, y es un arquero histórico, ¿no? Sí señor, es un gran arquero que, pues como lo decimos aquí, pues no brilló mucho, pero ha hecho parte pues de la historia del fútbol uruguayo. Por otro lado, también respecto a Christopher Fiermarín, recordemos que está a préstamo hasta diciembre. Hay una opción de compra, pero se ha descartado por parte del Deportes Tolima, al menos por ahora, porque es una opción de compra que
está cercana a los $2 millones, y como decía el presidente del equipo, César Camargo, tendrían que prácticamente empeñar la taquilla del equipo por lo menos por 8 o 10 años para poder adquirir a Christopher Piermarín, que ante esa posibilidad pues ya empieza a sonar para diferentes equipos, tanto de allá de Uruguay. Se ha escuchado hablar que posiblemente el Nacional está interesado. Entonces su representante, su empresario empieza a moverse porque es un arquero que ha destacado aquí en la liga colombiana. Recientemente, para muestra un botón, ¿no?, el caso del partido contra el Medellín, Tolima terminó ganando 1-0 frente al Medellín. Todos celebramos el gol de Gerson, pero creo que el gran artífice de ese partido fue Christopher Piermarín, y no solamente ese, en varios encuentros ha sido una de las principales figuras, y por lo cual pues quisiéramos que siguieran el equipo, pero debido a su costo muy posiblemente no sea posible. Recordemos, él es ficha del equipo de Defensa y Justicia de Argentina, ¿no? Es el dueño de sus derechos deportivos, y pues Deportes Tolima también tiene la ventaja que tiene a Neto Volpi, ¿no?, que ya está de regreso, aunque no podrá jugar en ese torneo, no fue inscrito por su lesión, pero es un jugador que hace parte del equipo. O sea, el dueño de los derechos deportivos es el mismo Deportes Tolima. Sí, no, y que como en su momento lo fue Jason Guzmán, el pilar principal del equipo para mí, en esta época, en este tiempo, actualmente el arquero Piermarín es como ese pilar, ¿no? El núcleo del Deportes Tolima actualmente para mí es Christopher Piermarín, ya que ha tenido muy buenos encuentros, ¿no?, muy buenos partidos, muchas veces salvando las papas, ¿no?, salvando el pan ahí en la puerta del horno, porque tenemos que decirlo, Deportes Tolima no ha jugado de la mejor manera, y uno de los que lo ha hecho jugar bien es el arquero uruguayo de muy buen nivel. Es de esos arqueros sacar resultados, esos arqueros que dan ganan seguridad, partidos, que ganan partidos, como usted lo dice. Porque sí es cierto, hombre, para nadie es un secreto que el Deportes Tolima es un equipo muy regular en esta temporada, y que muchos de estos partidos los ha ganado, dice un amigo allá en el pueblo, pero que si Deportes Tolima ganó de arepa. Bueno, podría tener razón, porque es un término popular. Sí. Hay partidos en el que no ha merecido ganar Deportes Tolima realmente, pero es que el fútbol afortunadamente no es de merecimientos ni de peso económico, nada de eso, afortunadamente. Entonces, a veces eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces no ha pasado con Deportes Tolima, que ha hecho partidos espectaculares? Juega bonito, pero pierde como siempre. Entonces, esa es la jugamos cuestión. como nunca y perdemos como siempre. Es el dicho que aplica para la Selección Colombia y Deportes Tolima, ¿no? Bueno, para cerrar el tema de Deportes Tolima, también hay que decir que Samuel Velázquez, este jugador paisa que hace parte de Atlético Nacional, pues está también con una opción de compra, ¿no?, por parte de Deportes Tolima, pero también existe la posibilidad de que pueda ser repescado a mitad de año, es decir, después de este torneo Atlético Nacional nuevamente lo retome. Es más accesible la posibilidad de compra por parte de Deportes Tolima, pero también están esperando a ver qué pasa para el segundo torneo, y quizás hacer esa opción de compra, hacerla efectiva en el mes de diciembre. Bueno, eso en cuanto a Deportes Tolima, y vamos a hablar ahora sí de los cuadrangulares del torneo Betplay, porque ya están definidos los equipos, los partidos, los encuentros de las diferentes fechas. En el caso de la fecha 1, Internacional de Palmira enfrentará a Real Cartagena, y Tigre recibirá a Jaguares por el grupo A. Por el grupo B, Atlético Huila recibirá a Real Cundinamarca, y Cúcuta Deportivo enfrentará al equipo de Patriotas Boyacá. La fecha 2 tendrá Real Cartagena versus a Tigre, Jaguares de Córdoba enfrentando a Internacional de Palmira, mientras que por el grupo B, Real Cundinamarca enfrentará a Cúcuta Deportivo, y Patriotas recibirá a Atlético Huila. Y la fecha 3 será Real Cartagena frente a Jaguares, Internacional frente a Tigres, mientras que en el grupo B, Real Cundinamarca recibirá a Patriotas y Atlético Huila al Cúcuta Deportivo. Ya la 4 y la 5 pues se celebrarán a la inversa de lo que ha sido esta primera vuelta. En cuanto al torneo Betplay, que desde ayer les quedamos debiendo pues los próximos partidos después del sorteo, en el que volvemos a recordarles, ha quedado en el grupo A el Internacional de Palmira, el equipo de Jaguares de Córdoba, Real Cartagena y Tigres, y en el grupo B, Atlético Huila, Real Cundinamarca, Cúcuta Deportivo y Patriotas Boyacá. Bueno, y de esta redacción, desde este programa, le mandamos toda la fuerza al Atlético Huila para que pueda ascender y poder jugar un clásico como es, porque la verdad... Que vuelva para ver ese clásico del Tolima Grande. El Tolima Grande, sí, porque jugar contra Llaneros los clásicos no es tan bonito que digamos. Que el clásico no tiene nada, la verdad. Ni cerquita estamos. Ni cerquita estamos, exactamente. Sí, definitivamente, pues
aunque no es uno de los grandes clásicos acá en Colombia, realmente sí es tradicional porque el Huila, que hace muchos años hace parte de la primera edición, siempre pues fue el equipo con el que no se compartió patio, pero hace parte del Tolima Grande, entonces por esa razón pues es el equipo histórico, el clásico, el equipo con que siempre se enfrenta Deportes Tolima y hace parte de ese calendario. Bueno, vamos a hablar ahora de la Copa Colombia porque se sorteó o se realizó, digamos, El cambio de formato, ¿no? el cambio de formato. Sí, señor, un cambio de formato que la verdad deja muchas dudas, me parece, pues la verdad no es que me agrade mucho Algo este extraño. nuevo sistema, esa es la palabra, Daniel, algo extraño, ya le comento. ¿Cómo ha quedado? Así funcionará la Copa Betplay, que tendrá 5 fases en este 2025. Tal como lo habían anticipado en el diario AS Colombia, este miércoles el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, presentó el nuevo formato, es decir, tenemos una noticia fresquita, apenas hace sobre el mediodía salió esta noticia. El presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, presentó el nuevo formato de la Copa Betplay, competición que reúne a los 36 clubes profesionales de Colombia y que entrega para el campeón un cupo a la Conmebol Sudamericana. Bueno, el otro punto es que no habrá premio económico, simplemente el cupo a Copa Sudamericana para el que sea campeón. Creo que me parecía más interesante cuando le dan un cupo al menos a Copa Libertadores, a fase previa. Creo que era más merecido en ese caso y fácilmente podrían darle cupo a Libertadores al campeón y cupo a Sudamericana al subcampeón, y eso lo haría más importante y permitiría que los equipos al menos los equipos de primera división le pusieran más atención a este torneo. Sí, claro, porque el cupo a Sudamericana ni siquiera es un cupo directo, porque es un cupo donde se tendría que enfrentar a otro colombiano. Sí, es decir, no tiene clasificación directa a fase de grupos, sino es una clasificación previa, que también este formato me parece muy injusto, me parece, sí, y no solo es con Colombia, sino con varios países los países, sí, excepto Argentina y Brasil, que tienen cupos directos. Pero incluso también ellos tienen una fase previa también, aunque tienen 7 cupos directos. Bueno, no sé cómo estarán este año. Creo que solo en Copa Libertadores tienen fase previa, pero lo que es Sudamericana ellos sí clasifican directamente sin tener que matarse entre ellos. Entonces esto me parece muy injusto, ¿no? Pues a mí me parece muy... Sí, claro, porque pienso, si se le da la oportunidad a un equipo de tener competencia internacional, al menos crucenlos con los países de la zona, ¿no? Entiende que por costos, bueno, lo que sea, pero debieran ser eliminatorias, por ejemplo, contra equipos de aquí de Venezuela, de Paraguay, de Perú, cerquita, de Ecuador, en alguno de esos casos, incluso desde Bolivia, al estilo como se hacía antes con la Merconorte y la Mercosur. Sí, señor. Pero poner directamente a 2 equipos colombianos a matarse, es decir, al final es apenas un cupito el que tienen en fase de grupos, y lo mismo pues pasará en Copa Libertadores. Bueno, sí, ¿cómo funcionará la nueva Copa Betplay? Ponga mucha atención, Daniel, porque mire lo que vamos a ver si lo podemos entender. Exactamente. La fase 1A la jugarán los 20 clubes que no clasifiquen a cuadrangulares semifinales, tanto de Liga Betplay como de Torneo Betplay. Es decir, ya tenemos 8 equipos clasificados al Torneo Betplay, que acabamos de nombrar los partidos. Los otros 2 equipos restantes, bueno, en este caso del Torneo Betplay son 8 equipos, ¿no? Sí. Esos otros 8 equipos ya jugarían la primera fase de esa Copa del Play. Y lo mismo sucederá con los 12 equipos de primera división que queden eliminados en este primer torneo. Es decir, en la primera fase por parte de la B estaría Leones, Santander, Orso Marzo, Quindío, Bogotá, Atlético de Cali, Barranquilla y Boca Juniors. Y por la A estarían los siguientes equipos. Ya la tengo en la información por acá. Sí, pues empecemos. Estaría entonces, por ahorita, actualmente, porque como falta un cupo, sí, uno de los dos, o sea, Pasto, Once Caldas, el uno va a cuadrangulares semifinales, el otro irá a la Copa. En la primera fase estaría entonces el Bucaramanga, el Alianza de Valledupar, Pereira, Cali, Fortaleza, Boyacá Chicó, Águilas Doradas, Envigado, Llaneros, La Equidad y Unión Magdalena, último con 8 puntos. Esos serían los 8 y 8, ¿no? 8 y 12. 12 de primera edición y 8 para conformar 20 equipos. Entonces, tenemos los 20 equipos, se conformarán 4 grupos de a 5 equipos. Definidos según la tabla de posiciones del primer semestre,
de cada categoría. Se enfrentarán todos contra todos, 5 fechas cada club, jugarán 4 partidos, 2 de local, 2 de visitante y al final los 2 mejores de cada zona, es decir, de cada grupo de 5 pasarán 2 a la siguiente zona para avanzar a la fase 2. Se llevará a cabo entre la última semana de mayo y junio, es decir, mientras los otros están jugando fases finales de cuadrangulares, estos equipos, en ese sentido me parece bueno y creo que esa debe ser la intención de la DIMAYOR al poner este tipo de torneo, y es que no se van a vacaciones tan rápido. Exactamente, ese es el punto. Prácticamente, o sea, anteriormente los eliminados ya desde muy temprano a rescindir contratos si es el caso, otros a vacaciones, y creo que en ese sentido el espíritu de este nuevo diseño creo que va bien. Por ese lado bien, por ese lado. Por ese lado bien. Y el formato es estilo como fue la Champions este año, ¿no? Pase liga. 5 equipos, pase liga, pero no es ida y vuelta, sino al azar, un partido local, otro visitante. Es decir que contra sus 4 rivales, con 2 será local y con 2 será visitante en este caso. Y no bueno, se repite rival, no. La fase 1B, sí. Mucha atención, la fase 1B. Es decir, bueno, ya de esta primera fase tenemos 8 equipos, ¿no? Sí. 8 equipos que irían, creo que irían a la fase de octavos de final. Fase 1B, los 8 clubes que clasificaron a cuadrangulares del primer semestre de liga se enfrentarán a los 8 clasificados de cuadrangulares del primer semestre del torneo Betplay. Es decir, aquí no es entre equipos de la misma liga, o sea, la misma división, sino los de la A contra los de la B, los 8, pero no es esto en grupo, sino prácticamente va a ser mata-mata. Dice, los 8 clubes clasificados de cuadrangulares del primer semestre de la liga enfrentarán a los 8 clasificados de cuadrangular del primer semestre del torneo Betplay. El primero de la A enfrentará al octavo de la B, es decir, en este caso, quien quede octavo de estos cuadrangulares de la B enfrentará al que quede campeón o en esta fase, digamos, o no sé si, bueno, ahí me queda la duda si es a partir de terminado el torneo, ¿no? Por ejemplo, en el caso Jaguares fue primero del de la B y entró como octavo, creo que Real Soacha, bueno, y en este caso en el torneo colombiano se definirá este fin de semana quién será primero y quién será octavo, ¿no? Entonces, si es partiendo desde ahí, entonces ya tendríamos rivales. Ya tendríamos definidos parte de los rivales o se definirían este fin de semana para la siguiente fase. Esa es la fase 1B. Es decir, los 8 de la A enfrentan a los 8 de la B. En ese sentido, el primero de la A contra el octavo de la B, el segundo de la A contra el séptimo de la B, el tercero de la A contra el sexto de la B y el cuarto de la A contra el quinto de la B. Más o menos ese sería el sistema. Y así sucesivamente. La fase 2 serían los octavos. Luego los cuartos, la semifinal y la final. Una vez estén definidos los 16 clubes clasificados a octavos, 8 de esa primera fase donde dijimos ahorita de los eliminados, digamos en este momento, y 8 que saldrán de esta fase B, que serían los que están clasificados a cuadrangulares. Esos se jugarán entonces la siguiente ronda y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta bajo un cuadro ya predefinido que indicará el camino de octavos hasta la final. Es decir, ya prácticamente el torneo se sabe cómo va a ser el próximo fin de semana. Entonces, partiendo de ese principio, ya sabríamos cuál es el rival y cuál es el camino de cada uno, porque pues ya tendríamos claros el orden de los clasificados del grupo, de los clasificados cuadrangulares de la Liga Betplay DIMAYOR. Entonces ese es el sistema, un sistema bastante curioso y bastante raro. Es un formato que uno se tiene que sentar a analizarlo porque Exacto. A las primeras es muy complicado. Bueno, y en sí pues no es tan complicado si lo vemos de esa manera, pero es un poco extraño, ¿no? Por la forma Distinto, sí, señor, esa es la palabra, distinto, porque pues se supone que los equipos que quedaron eliminados, pues en cierta manera pues van a estar premiados porque tendrán la posibilidad de avanzar también, igual que va a pasar con los que están ya jugando las fases finales. Y creo que ahí es donde pues como que bueno, no sé, hay una cuestión de mérito que no logro entender. Bueno, entonces esa es la Copa Betplay DIMAYOR, que pues se pone interesante en ese sentido, ya que tendrán acción desde finales de este mes, es decir, terminado la Liga Betplay, ya supongo la próxima fin de semana ya estaremos hablando también de la Copa Betplay y a la par de lo que eran las definiciones de cuadrangular finales tanto en primera división como en segunda división.
Continuamos entonces, vamos adelante, y es que tenemos también un tema importante porque tenemos hoy partidos de el Sudamericano Sub-17 de fútbol. Colombia-Paraguay, ¿no? Las chicas superpoderosas. Exactamente, las chicas superpoderosas que tienen una gran posibilidad de avanzar. Primero recordemos las posiciones como están. En este momento Colombia es primero con 7 puntos. Segundo lugar, que está empatando a esta con hora Perú. están jugando precisamente Ecuador con Perú. Está llegando la selección ecuatoriana a 6 puntos. Paraguay, que será rival de Colombia esta noche, tiene 5 puntos. Brasil también tiene 5 puntos. Y la selección de Chile tendría 1 punto. Y en este momento Perú estaría sumando su primer punto, pero pues creo que no va a poder aguantar por mucho rato, viendo los antecedentes, ¿no? Los resultados que ha tenido la selección peruana, que ha sido goleada por todos sus rivales. Creo que muy pronto empezará la selección ecuatoriana a sacar ventaja en este partido. Entonces, ¿cuáles son los partidos? Como usted lo dice, a esta hora Ecuador empata 0-0 con la selección de Perú, mientras que más tarde, sobre las 5:30 de la tarde, Brasil enfrentará a Chile, y sobre las 7:30 de la noche Colombia estará enfrentando a la selección paraguaya. Por el momento, la única selección que ya está clasificada al Mundial de Marruecos es la selección Colombia, que con 7 puntos ya asegura un puesto. Recordemos que de estos 6 equipos que están jugando este hexagonal final, 4 irán al Mundial, y pues el que haga más puntos será el campeón. Sí, señor, un buen panorama para las chicas superpoderosas que tienen la posibilidad, bueno, ya fueron al Mundial, ya están clasificadas, pero también de clasificar, de ser campeonas de este sudamericano. Bueno, ahora pasamos a hablar del fútbol internacional, porque precisamente, ¿qué ha pasado? Ya se terminó ese primer tiempo entre el equipo del Tottenham en esa final. Acabo de empezar el segundo tiempo, sí señor. Exactamente. 1-0 todavía parcialmente ganando el Tottenham. Una final de equipos de Premier League, ¿no? Sí, la última final inglesa, precisamente los reseñaba anteriormente, fue en el 2019 en Bakú, en Azerbaiyán, donde el Chelsea contra el Arsenal, y el ganador fue el equipo londinense Chelsea, sí señor. Bueno, y precisamente hablando de esta gran final, hay que decir, el equipo del Manchester United, el equipo más laureado, uno de los más laureados en Inglaterra, tiene, que recordamos, hacíamos esa lista anteriormente, tiene un total de 60 torneos nacionales, de ellos 20 títulos de primera división, también tiene 17 subtítulos. FA Cup ha ganado 13, ha perdido 9, en copas de liga tiene 6 títulos, 4 subtítulos. En la Community Shield tiene 21 títulos, 10 subtítulos, y en segunda división tiene 2 títulos y 3 subtítulos. Ahora, hablando de torneos internacionales, aquí es donde busca pues sumar un título más. Tiene 8 títulos internacionales, de ellos un Mundial de Clubes en 2008. Tiene la Copa Continental de 1999, también fue subcampeón en 1968. Tiene 3 ligas de campeones, la que ganó en el 68, en el 99 y en el 2008. Y además de ello tiene 2 subtítulos, la de 2009 y el de 2011. Estos son los subtítulos que tiene el equipo de el Manchester United. Pero de la UEFA Europa League, es decir, la Liga de Europa, ya ganó este título en 2016-2017 y recientemente... Con Mourinho al banco, sí señor. Exactamente, y recientemente tiene un subtítulo en el año 2021, ¿no? Supercopas de Europa ha ganado 1, ha perdido 3, la ganó en 1991, y Recopas de Europa la ganó en 1990. Esos son los datos. Entonces Manchester United busca su 9º título internacional, y lo hace frente a un rival muy conocido, un equipo que pues también hace parte de, digamos, de local, digamos, hace parte de la Premier League, el Tottenham Hotspur, que tiene 22 torneos nacionales y que a nivel internacional apenas ha obtenido 3 títulos, como lo decíamos la vez pasada, precisamente 2 ligas de Europa, o lo que se conoce hoy como UEFA Europa League, es decir, podía sumar su 3er título. La ganó en 1972, en 1984, y tiene un subtítulo también en 1974, y también ha ganado una Recopa de Europa, lo hizo en el año 63. Esos son los datos. Entonces, en cuanto a los títulos de estos 2 poderosos equipos, aunque el Tottenham hace rato no tiene títulos, hace rato no, digamos, no es un equipo relevante en la liga, en la Premier League, pero sí es un equipo animador año tras año, y que ha tenido figuras importantes. Precisamente hace poco hablábamos del señor Harry Kane, ¿no? Un ícono del equipo del Tottenham a nivel histórico, y uno de los goleadores históricos del equipo, que me imagino estará muy contento donde el equipo logre un título.
sería algo, algo pues cómico porque precisamente se fue del Tottenham porque no muchos años y no logró celebrar ningún título. Estuvo cerquita de ganar la Premier y Muy cerquita. Y precisamente el año pasado llegó al equipo del Bayern de Múnich y se blanqueó, aunque fue el goleador del torneo y toda esta cuestión, no logró título. Pero esa maldición, como le podríamos decir, se la quitó este año, la rompió precisamente con el título de la Bundesliga recientemente. Así que su equipo, el Tottenham, está muy cerca de obtener un título. A esta hora se mantiene entonces el marcador por 1-0. sí, este equipo que hace parte del Big Six, conformado por el Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Los 6 grandes. Los 6 grandes. Bueno, y aquí yo tengo un datico sobre los colombianos que han sido campeones de la Europa League. Faustino, el Tino Asprilla, ganó cuando se llamaba Copa de la UEFA en la temporada 94-95 y en la 98-99. Luis Amaranto Perea, campeón en la Europa League con el Atlético de Madrid en la 2009-2010. También lo recuerdo. 2009-2010 fue contra el Fulham y la 2011-2012 fue contra el Bilbao, con Falcao ya en las filas. Falcao, precisamente uno de los colombianos más ganadores en Europa y más goleadores en Europa, ganándola con el Porto en la 2010-2011 y en la 2012. Incluso allí, en esa ocasión, creo que fue con el Porto que logró el récord histórico de más goles en una misma temporada. Sí, señor. De la UEFA Europa League. Sí, señor, es el 17 máximo goles, creo. goleador en una sola temporada, ya que el Porto para clasificar tuvo que pasar por fase previa en los que Falcao hizo goles y eso también lo hizo ganador. Bueno, continuamos. Freddy Guarín también campeón con el Porto, con Falcao y James 2011. Precisamente Freddy Guarín no fue el pase gol para ese gol de Falcao en la final sí, frente al señor. equipo del Sporting de Braga, ¿no? Final entre portugueses. Sí, señor, eso lo hablamos ahorita. También James Rodríguez 2011-2010 y también Carlos Vaca con el Sevilla, que la levantó en 3 ocasiones. Creo que sí. 3 ocasiones, 2013, 2014, 2015, 2014, 2015. Es decir, 2 temporadas seguidas la ganó. Y Sí. la última fue contra el Villarreal en la 2020-2021, precisamente contra el Manchester United. Que fue esa final Precisamente, contra el sí Villarreal. señor, sí señor. Y el Sevilla, que es como un paralelo con lo que ha pasado con Independiente aquí en el continente Es como el americano, Real ¿no? Madrid, pero la Europa League. O como me refiero a como el Independiente de aquí de la Copa Libertadores. ¿Por qué razón? Porque el Sevilla ha llegado a 7 finales y ha ganado 7 títulos. No ha perdido nunca Sí, una final. está invicto, sí, Nunca ha señor. perdido una final en cuanto a la UEFA Europa League. Lo mismo que pasó con Independiente, ¿no? Jugó 7 finales de Copa Libertadores y fueron 7 títulos. Entonces hay como un parecido en ese sentido. Así que hoy tendremos el nuevo campeón de la UEFA Son Europa como League. sinónimos. Son como exactamente un paralelo ahí entre estos dos equipos. El uno en Europa y el otro aquí en América. Que los dos la están pasando bastante mal en el último tiempo. Bueno, Independiente actualmente tiene la oportunidad, ¿no?, de pelear por el título en Argentina. Bueno, Daniel, seguimos adelante y seguimos hablando de fútbol internacional porque precisamente ayer en la Premier League, ¿qué pasó? Ayer mientras estábamos viendo, estaba ganando, ¿no?, el equipo de El Liverpool y el Manchester City. Estaba ganando ayer y también lo hacía el equipo del Crystal Palace, del que hacen parte los colombianos Daniel Muñoz y el jugador colombiano Jefferson Lerma. Sí, señor, el Crystal Palace le ganó 4-2 al Wolves y el Manchester City 3-1 al Bournemouth. Los goles del Crystal Palace fueron de Nketiah en 2 ocasiones y Ben Chilwell al minuto 50. Sí, señor, y los 2 goles de los Wolves fueron de Larsen, del jugador Larsen, el noruego, Jorge Stad Larsen, el noruego, de 25 años. Y también bueno, este sí es complicadito de pronunciar porque es un coreano, Hee Chan-wang, de 29 años, nació en el 96. Y ya el último gol, el 4-2, fue de el inglés sí señor, es que son nombres difíciles de pronunciar. Bueno. Al minuto 86. Entonces el Manchester City. El Manchester City fue primero el gol de Omar Marshou, el jugador de Egipto. Bernardo Silva también marcó al minuto 38 y ya el 3-0 de Nico, sí señor, de Nico, el jugador
ex Barcelona, precisamente aquí tengo marcado, ¿no? Bueno, y precisamente, este resultado, para hablar en el caso del Manchester City, le devuelve la vida, ¿no? En el caso... Fresquito. Hablábamos de que estaba al borde de quedar por fuera de la UEFA Champions League de la próxima edición. Sin embargo, pues con su resultado, ya que como lo decíamos ayer, estaba muy apretada esa tabla en esa parte. El campeón es Liverpool con 83 puntos, Arsenal tiene 71, pero Manchester City llegó a la tercera posición con 68 puntos y está en ese momento en puestos de UEFA Champions League, pero tiene apenas a 2 puntos al Newcastle y al Chelsea, que también están ocupando puestos de Champions League, pero también tiene a 2 punticos apenas el Aston Villa, que podría arrebatar esa posibilidad de clasificar a este importante torneo. Pues creo que no hacerlo sería un fracaso rotundo. Sí, un fracaso de un equipo de Guardiola que nunca, o yo no me acuerdo de haberlo visto así. Respecto a Aston Villa, se ha rumoreado que el jugador, el arquero, el Dibu Martínez, interesa al Barcelona. No sé qué rumor será, pero en redes sociales se está rumoreando mucho este rumor que el argentino estaría llegando al Barcelona, ¿no? Teniendo en cuenta que Chesney, el arquero que volvió del retiro, ya no continuaría, ¿no? Estos son rumores, pero se los traemos acá para tener pues ahí la información. Bueno, sí, bueno, y precisamente para hablar de rumores, en este caso vamos a hablar de posibilidades de fichajes de colombianos. Daniel Muñoz, el lateral del Crystal Palace del que hablábamos precisamente, está en el mejor momento de su carrera y según Transfer Market está valorado en 25 millones de euros. Ha sido preguntado por el Liverpool inicialmente. Bueno, esa situación creo que se queda, creo que recientemente contrataron un excelente lateral también, pero también está en la carpeta supuestamente del Manchester City y algo otros equipos europeos están interesados, del que pues no se ha pronunciado nombre, pero muy seguramente entonces Daniel Muñoz estará cambiando de aires. El caso de Juan Guillermo Cuadrado hace parte del Atalanta y posiblemente no le renovarán pues las condiciones físicas. Sin embargo, ha sido preguntado por el equipo del Cagliari y también ha sonado para llegar a Brasil o a la MLS. El caso de Luis Díaz, ahora que usted hablaba del Barcelona, ahora el que ha salido a hablar del tema, hablamos ayer del Diario Deportivo, hoy lo ha hecho el Chiringuito. Según el Chiringuito podría llegar al Barcelona, que aunque tiene problemas de fair play financiero, están buscando la manera de solucionar ello para poder dar el paso al jugador colombiano. Otro de los jugadores colombianos, uno de los más valorados actualmente, es Richard Ríos, quien ha sonado para llegar al Porto. El equipo de Palmeiras pide 30 millones de dólares por él. Sin embargo, se ha dicho por parte del Porto que pues es bastante dinero y están en esa situación de poder llegar a algún finiquito. También de Yerry Mina se ha dicho, tiene oferta por parte del Cagliari para renovar. Quiere quedarse allá, está mañado en el equipo, digamos, italiano. Y aunque ha tenido ofertas por parte del fútbol saudí, donde se habló incluso de una oferta con un salario de 5 millones de euros o de dólares al año, una gran posibilidad pues hablando a nivel económico, pero lo que sí se ha dicho es que entonces posiblemente renovará con el equipo Cagliari. Y hablando también de colombianos, precisamente ahora antes de pasar a hablar de lo que es la Liga Argentina, el señor Miguel Ángel Borja también suena para que llegue a la MLS, aunque él expresó claramente que quiere seguir en el equipo River Plate. Es más, dijo, he encontrado mi lugar en el mundo y este es Buenos Aires. Entonces tiene la gran posibilidad o quiere quedarse en el equipo de River Plate. Sin embargo, pues no todos están a gusto y pues no es, digamos, una de las piezas principales de Gallardo, aunque es un jugador de los que entran desde el banco, pero no es digamos, esa ficha clave, no es de los indispensables para el técnico de River Plate. Bueno, pero antes de terminar con ello, quiero comentarle unos daticos que ha dejado después del partido de ayer del señor Jefferson Lerma, precisamente este excelente volante de la Selección Colombia, que llegó al partido número 160 como profesional jugando en la liga inglesa. Son 50 de los cuales ha ganado. De estos 160 partidos en 5 temporadas, jugó 100 con el Bournemouth y 60 ya con el Crystal Palace, y además de ello es el colombiano con más minutos disputados, más de 13.000 minutos exactamente, según el dato son 13.065 minutos. Lerma es el segundo futbolista colombiano con 160 juegos disputados.
en la historia de la liga inglesa, detrás de los 175 partidos que disputó Juan Pablo Ángel, y muy seguramente entonces en esta próxima temporada estará superando esa cifra el jugador que hace parte del equipo del Crystal Palace. Eso entonces en cuanto al jugador colombiano que hace parte de este equipo inglés. Otra situación, ya que entramos a hablar entonces de la Liga Argentina. Cuénteme qué pasó. Ayer hablábamos que pues había sido eliminado el equipo de Boca Juniors. Ya no habría superfinal o superclásico en la final. Pero el que quedaba vivo era River Plate, que tendría partido en horas de la noche frente al equipo de Platense. Clasificó